Nuestro Padre y nuestro Dios de amor, una vez más imploramos la asistencia de tu Espíritu en nuestra mente para procesar la información que tú quieres que compartamos y también en nuestros corazones para que suavice y ablande estos corazones duros y podamos recibir tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hallando la gracia, hallando a Dios. O encontrando la gracia, encontrando a Dios. Hallar su gracia, hallarle a Él. Quiero comenzar con un texto muy parecido al que comenzamos anoche, el tema que Jonathan presentó. Vamos a Mateo 24, versos 37 y 38. Mateo 24, 37 y 38 dice así: Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que estudiar la época antediluviana, los tiempos de Noé, los eventos que transcurrieron relacionados al diluvio son sumamente importantes porque nos describen la condición del mundo, no solamente de aquel momento, sino que nos dice que así también serán los últimos días. Como bien mencionó Jonathan anoche, el hecho de que se hable de comer y beber, de casarse y darse en casamiento, ¿por qué se presenta como algo negativo? Muy posiblemente es porque la forma en que se hacía no era lo establecido por Dios en su palabra. Había un desenfreno en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, en cuanto a los apetitos sexuales, los apetitos de la carne. Así que todo eso se nos describe como la condición del mundo antediluviano, pero se nos dice que así será los días previos a la venida de Cristo. Y nosotros entendemos que nosotros estamos viviendo en esos tiempos. ¿Sabe? Esa es la parte que nosotros podemos encontrar, con la cual nos podemos identificar, no solamente nosotros, sino también nuestra sociedad. También es importante el comprender la condición en la que se encontraba la maldad de los hombres, el nivel de maldad que había en aquellos tiempos, porque entonces es el nivel de maldad que hay hoy en día, no solamente a nuestro alrededor, sino en nosotros. No para estar diciendo, ay, Padre Santo, cómo están las cosas, y estar señalando y estar identificando el nivel de maldad que está, y de degradación al que ha llegado el mundo. Es entender que mi sustancia, mi carne, quien yo soy por naturaleza, lo que es Carlos Hernández en la carne, es lo mismo que lo que es cualquier otra persona en la carne. La carne que compartimos es la misma. Y como la carne que compartimos es la misma, las degradaciones, la inmoralidad que existe en el mundo hoy en día nos afecta a todos, nos tienta a todos, nos ataca a todos de diferentes formas. Así que cuando miramos el mundo antediluviano, no solamente vemos la condición de aquel mundo, ni la condición del mundo exterior, sino también veo la condición de mi corazón. ¿Sabes? Yo tengo que verme a mí en el mundo antediluviano. Porque si yo me distancio de esa realidad, entro en una condición laodicense donde yo no reconozco mi verdadera necesidad de gracia. Así que comenzamos leyendo estos versículos relacionando el fin del mundo y nuestros tiempos con la condición humana actual y la condición humana en los tiempos antes del diluvio.
Ahora quiero que vayamos un momentito para revisar cómo era esa condición de los hombres y mujeres antediluvianos. Génesis 6, verso 5. Génesis 6, verso 5. Nos dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así que aquí se nos detalla de forma bastante general en qué condición se encontraban los hombres. Y se nos dice que la maldad era mucha, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Y cuando dice todo, es todo. De hecho, la palabra en hebreo para todo es kol. Y esa palabra significa la totalidad de. El asunto completo, la cosa completa, la totalidad de. Cada uno de. Así que no había ni un momento de reflexión para tener pensamientos positivos. No había ni siquiera una manifestación de amor. Todo pensamiento, todo era de continuo hacia el mal. Otra palabra que llama la atención aquí, la palabra designio que dice mi versión, otras versiones dicen imaginación. No sé qué versión ustedes tengan. Designio dice la tuya. ¿Alguna otra versión? ¿Qué? Toda tendencia. Ajá, ¿alguna otra? Todo intento. O sea, ya, es una palabra, aquí dice designio, otra imaginación, intento. La palabra en hebreo es yetzer, y esta palabra implica el proceso de la formación de los pensamientos. Y podría ser también traducido como propósito o también marco. El marco en el cual operaba los pensamientos, o el marco que producía los pensamientos, era continuamente, sin descanso, de continuo al mal. Y aquí me dice el diccionario Strong que dice que también podría ser concepción, o sea, la concepción del pensamiento, o asunto enmarcado, o imaginación enmarcada, o trabajo mental. Todo el trabajo mental de esas personas era de continuo hacia el mal. El marco, ¿qué era ese marco que hacía que cada pensamiento fuera malo? ¿En qué consistía ese marco de pensamiento que hacía que toda intención, toda palabra, toda acción fuera mala? Podemos encontrarlo yendo al capítulo 3 de Génesis, verso 4. Génesis 3:4. Y aquí está la semilla de la serpiente. La semilla de la serpiente siendo introducida en la mente de Eva en primer lugar, luego Eva la lleva a Adán. Vamos a leer el versículo 4 y el 5, dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Muy interesante
esta semilla de la serpiente o esta simiente de la serpiente, donde se nos presenta que declara abiertamente que Dios es un mentiroso. Dios dijo moriréis, y la serpiente ¿qué dice? No moriréis. El siguiente versículo, el 5, nos dice, mas sabe Dios. O sea, Dios conoce algo que es distinto a lo que Él te dijo. Y eso que Él sabe es que este fruto es para tu beneficio. Y Dios lo quiere reservar para Él y no lo quiere compartir para ti. Es egoísta, mentiroso, Él se reserva algo bueno para Él. Obviamente, detrás de todas estas cosas que hemos mencionado está el elemento de que si entonces yo no muero al desobedecer, yo no dependo entonces de Dios para vivir. Si yo puedo desobedecer, si lo que supuestamente me quita la vida no me lo quita, entonces yo puedo vivir desconectado de Dios, en desobediencia a las palabras de Dios, y vivir eternamente en desobediencia, porque yo tengo aparentemente una fuente de vida en mí mismo y no dependo de estar conectado a Dios para vivir. Por otro lado, esto crea un problema, porque cuando Adán y Eva ven que comienzan a internalizar, comienzan a sentirse desnudos, comienzan a tratar de cubrirse, se dan cuenta hasta cierto punto que no han tenido ninguna mejoría en cuestión intelectual, ni de poderes, ni nada de este asunto. De repente comienzan a pensar, espérate, yo comí el fruto y no morí, pero tampoco tengo más poder. De repente Dios se acerca y Dios escoge el momento indicado para acercarse a ellos. Dice que Dios se acercó en el fresco de la tarde. Algunas versiones dicen, escogió el momento indicado, en un momento donde Él no se fuera a malinterpretar y pensar que Él venía con un tanque de guerra, ¿verdad? Dios no se acerca con un tanque de guerra, sino que se acerca en el silbido apacible que hemos estado hablando. Dice, la versión en inglés dice, in the cool of the day. En español, pues nos dice, versículo 8 de Génesis, al aire del día, en un momento fresco, en un momento agradable. En el fresco del día, del fresco de la tarde, algunas versiones dicen. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Entonces, escucharon la voz de Dios y ¿cuál fue su reacción? Versículo 8 ahí sigue diciendo, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos, al haber pensado, al haber creído las palabras de la serpiente, de que ellos tenían vida en sí mismos, ellos no dependían de Dios para seguir viviendo, de que la fruta u objetos externos tenían poderes para poder perpetuarles la vida a ellos sin necesidad de estar conectados con Dios. Entonces, cuando Dios se acerca, al ellos haber comido el fruto y no haber muerto, ellos dicen, espérate, Dios dijo que si como el fruto muero. No morí. Significa que tengo vida en mí mismo, pero si Dios se acerca, entonces es que Él viene a cumplir lo que Él dice, de que Él me viene a matar. Entonces es Él que viene a acercarse para matarme. La mentira de pensar que tenemos vida en nosotros mismos y que Dios no nos está dando vida constantemente, nos hace pensar que Dios mata. Nos hace pensar que Dios tiene que arrebatar la vida. Nos hace pensar que Dios tiene que utilizar la fuerza para destruir a sus enemigos. Pero este fue el intento del enemigo desde el principio, tergiversar el carácter de Dios, y a través de esta mentira de no moriréis, que es la primera y la principal, nos lleva al punto de entender que lo que ocurrió con Adán y Eva fue que ellos comenzaron a pensar que Dios había descendido para hacerles daño.
Porque dijeron, el fruto no me hizo daño. La vida que hay en mí no se ha ido. Pues entonces este ser poderoso que ha descendido vino a quitarme lo que está en mí. Porque ya ellos estaban pensando bajo la filosofía de la serpiente de que tenían vida inherente. ¿Qué pasa con esto? Dice, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que los hijos de Adán y Eva, específicamente tenemos el hijo mayor Caín, tenía esta misma filosofía de vida. Él no quería reconocer que él dependía para todo de Dios, por eso ofrecía lo que le daba la gana, por eso hablaba de salvación por obras, de que Dios pide una cosa y yo hago otra, de que Dios me da una cosa y yo a través de los símbolos no quiero reconocer la dádiva de Dios, sino que me voy a inventar lo que yo quiero presentar al Señor como sacrificio. Así que podemos ver que esta filosofía o este miedo que hizo que Adán y Eva se escondieran, que lo podemos leer ahí mismo más adelante, que dice que llamó Jehová a Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 9. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él mismo confiesa que le tiene miedo a la presencia de Dios. ¿Pero por qué le tenía miedo? Dios no vino como dijo ahorita, con un tanque de guerra. Él no vino con un ejército. Él no mandó ángeles ¿verdad? Que un ejército de ángeles. Para nada. Él vino en el fresco de la tarde buscando confesión y arrepentimiento, y Adán y Eva le tienen miedo porque entienden, bajo la filosofía de que ellos tienen vida en sí mismos, a la serpiente haberles dicho que no morirían, ellos entienden que Dios entonces les va a quitar esa vida que ellos tienen en sí mismos, para poder cumplir sus palabras de que el comer del fruto los llevaría a la muerte. Realmente el fruto que ellos comieron fueron las palabras de la serpiente. Ese fue el fruto que realmente los llevó a la muerte. Y que lleva a la muerte todavía hoy a millones de millones. Ese fruto como tal no tenía ninguna sustancia que los mataría. Era el hecho de haber rechazado las palabras a Dios y desaparecer de sus mentes la confianza en Dios y haber puesto la confianza en sí mismo y en las palabras de la serpiente de que ellos tenían vida en sí mismos. Porque al pensar que tienen vida en sí mismos, la confianza la ponen en sí mismos. Y Caín, cuando después de que mata a Abel, tiene unos conceptos parecidos de Dios. Adán y Eva pensaron que Dios vino a hacerles daño y lo culpaban por lo que había pasado. Adán dijo, la mujer que tú me diste, presentó a la mujer, como aprendimos, presentó a la mujer como su expiación. La mujer que tú me diste, y a la vez culpó a Dios. La mujer hizo algo parecido. La mujer presentó a la serpiente y le echa la culpa a Dios porque la serpiente la creó Dios. Todavía hoy en día la gente le echa la culpa a Dios de la maldad que hay en el mundo porque a fin de cuentas él fue el que creó a Satanás. Pero no creó a Satanás, él creó a Lucifer. Satanás surgió al rebelarse. Él creó a un ser que era el sello de la perfección. Nos dice el versículo 13 de Génesis 4, cuando Dios, después de que Dios le dice todas las consecuencias, o algunas de las consecuencias de sus acciones, y dijo Caín a Jehová, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Solo dice la mayoría de las versiones, mi castigo es más grande para poder soportarlo, demasiado grande para poder soportarlo. Aún en esta versión, que entiendo que no es la más correcta, como quiera podemos entender que él pensaba que Dios no era bueno. Caín no pensaba que Dios era bueno, porque cuando tú piensas que Dios es bueno, tú no vas a acusarlo de estar castigándote más allá de lo que puedes soportar. O sea, que Dios era un tirano, un juez severo. Era muy severo y estaba dando castigos muy severos, excesivamente severos, si lo leímos de esta manera. Por lo tanto,
leyéndolo de esta forma, entendemos que Caín pensaba que Dios era un ser severo, muy severo, excesivamente severo. Por lo tanto, distorsiona el carácter de Dios. En su mente, la imagen de Dios, su carácter, estaba tergiversada ya. Ahora, la versión más correcta de este verso lee así: mi pecado es demasiado grande para ser perdonado. La versión Sagrada Escritura lo rinde de esta manera, lo presenta de esta manera. Algunas lecturas marginales del inglés también lo presentan de esta manera. Cuando usted busca el hebreo se da cuenta que las palabras, en vez de castigo, realmente iniquidad. Mi iniquidad es demasiado grande para ser perdonada. No es soportada, sino perdonada. Y ya sea que se vea de la primera forma, como mencionamos, que piense que Dios es muy severo que está castigando excesivamente, o la veamos de esta manera diciendo que mi pecado es demasiado grande para poder ser perdonado. Cualquiera de las dos distorsiona el carácter de Dios, porque una te presenta a Dios muy severo y la otra te lo presenta como poco bueno, o como que su bondad es menos que la magnitud de tu pecado, como que Él no puede perdonar la magnitud de tu pecado, como que en Él no hay suficiente bondad para perdonar un pecado tan grande como el que se cometió. Y de ambas formas el enemigo ataca todavía al sol de hoy la mente humana. Nos hace pensar que Dios es muy severo al castigar, o nos hace pensar que Él no es suficiente bueno como para poder perdonar la magnitud de mi maldad. Y por ambos lados el enemigo nos ataca. Las dos a la vez, una o la otra, o las dos a la vez, pero Él nos ataca y pone estos pensamientos en nuestra mente. Cuando fallamos, Él nos hace pensar que no podemos ser perdonados, o nos hace pensar que las consecuencias de nuestras acciones son castigo de Dios y son muy severas, excesivamente severas, y no las podemos soportar. Así que vemos cómo el marco de pensamiento de los antediluvianos es heredado de nuestros primeros padres. Adán y Eva pensaron, al aceptar la mentira de la serpiente, ellos pensaron que Dios era tirano. Ellos pensaron que Dios venía a matarlos y le tuvieron miedo. Caín piensa que Dios no es suficientemente bueno para perdonarlo, o piensa que es demasiado severo a la hora de castigar. De ambas formas está tergiversando el carácter de Dios. Veamos cómo esto los antediluvianos lo vivieron. Este mismo pensamiento, este mismo marco de pensamiento que hacía que sus pensamientos fueran todos de continuo hacia el mal. Job 22, anoche también estuvimos viendo estos versos. Job 22, del verso 15 al 17, Job 22, del verso 15 hasta el 17, nos dice así: ¿quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Ok, Job, dijimos que era el libro más antiguo, escrito por Moisés, lo escribió posiblemente en Madián, pero la historia de Job es de tiempos de Abraham. O sea, el personaje como tal de Job data de los tiempos de Abraham. Y en esos tiempos se está hablando de una senda antigua que pisaron hombres perversos. ¿Cuál fue esa senda antigua antes de Abraham que pisaron los hombres perversos? Antes de Abraham, que fue no mucho después del diluvio, tenemos los antediluvianos. Y luego nos sigue explicando: los cuales fueron cortados antes de tiempo. De ahí vamos conectándolo más claramente con los antediluvianos. Y luego nos dice: cuyo fundamento fue como un río derramado. En inglés utiliza la palabra como una inundación. With a flood. Y flood es la palabra para diluvio, o para inundación más bien, pero es lo que se traduce en la Biblia en inglés para referirse al diluvio. Nuestra palabra es diluvio,
solamente hace alusión a la lluvia, pero la palabra flood hace alusión a la inundación que tuvo toda la tierra. Así que estas personas por agua perecieron, fueron cortados antes de tiempo, o sea, no llegaron a culminar sus días en cuestión de la vejez, y eran hombres perversos de antigüedad antes de los tiempos de Abraham. Está hablando de los antediluvianos. Y luego nos dice su pensamiento en el verso 17, que decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho o qué les haría el Omnipotente? Otras versiones sugieren como que qué de bueno Él puede hacernos, cuestionando la bondad de Dios. En otras palabras, estas personas no creían que Dios tenía bondad para dar. Ellos no creían que Dios era suficiente bueno como para darles, por lo tanto, lo ignoraban. ¿Qué bueno tiene Él para hacer que Él puede hacer por nosotros? Y ahora el versículo 18, que no lo iba a leer, pero lo voy a leer ahora, dice, les había colmado de bienes sus casas. Así que ellos estaban diciendo, ¿qué de bueno tiene Él para darnos? Apártate de nosotros. Yo no quiero nada contigo. Tú no tienes nada bueno para mí. Ignorando que los bienes que todos tenían provenían de Dios. Pensamiento parecido lo encontramos en el capítulo 21, versículo 13 en adelante. Job 21, 13 en adelante. Dice, pasan sus días en prosperidad y en un momento descienden a la sepultura. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, pues no queremos el conocimiento de tus caminos. Versículo 15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Ahí está más claro todavía. Ellos no pensaban que era provechoso de alguna manera orarle a Dios. Y cuestionaban hasta su existencia, diciendo, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Acaso no se nos parece esas palabras a las de Faraón? ¿Quién es Jehová? Para que yo le escuche, para que yo le sirva. Pensamiento ateo. Y ellos perecieron por agua y Faraón pereció por agua. Mira qué interesante. Ambos pensaron igual y a ambos las aguas los cubrieron. El punto que quiero resaltar aquí es que los antediluvianos, descritos en el capítulo 22 y 21 de Job, rechazaban el conocimiento de Dios, pensaban que Dios no tenía nada bueno para darles, pensaban que orar siquiera, pedirle algo a Dios, no era provechoso porque Dios no tenía nada bueno que hacer por ellos, ignorando que Él era el que los había llenado de bendiciones. Así que estamos describiendo lo que había en el pensamiento de los antediluvianos que los llevaba a que sus acciones fueran constantemente malas. Porque ellos actuaban con maldad, porque ellos corrompieron su carne, porque ellos corrompieron la tierra, porque ellos pensaban que Dios era malo. O sea que la semilla de la serpiente en Adán y en Eva, en Caín, pronto cobró fruto a través de todo el mundo antediluviano, al punto en que todos, casi absolutamente todos, tenían el mismo pensamiento. Dios no tiene nada bueno para mí. ¿De qué vale que yo le ore? ¿De qué vale que yo vaya a Él? Él no tiene nada bueno para mí. Así que mejor que se aparte. Yo no quiero el conocimiento del Altísimo. No me hables de Él. No me digas nada de Él. Yo no quiero saber de Él porque Él no es bueno. Así que, teniendo esto en mente, consideremos nuevamente que los antediluvianos constantemente rechazaron la bondad de Dios, pero porque pensaban que Dios era severo, porque pensaban que Dios era cruel, porque no creían que Dios tenía bendición para dar, porque no creían que Dios tenía gracia para dar.
Adam Clarke, un comentarista bíblico del siglo XIX, de comienzo del siglo XIX, dice: todas las imaginaciones de sus pensamientos eran malvados. Estoy traduciendo del inglés al español. El mismo primer embrión de cada idea, cada pedacito de cada pensamiento, los materiales de los cuales surgía su percepción, su concepción y las ideas que formaban, todas eran malvadas. La fuente que las producía, con cada pensamiento, propósito, deseo, anhelo, motivo, era o estaba incurablemente envenenado. O envenenada, esa fuente estaba incurablemente envenenada y por eso solamente producía malos pensamientos, porque la semilla de la serpiente había envenenado esa mente, haciéndole creer que Dios, cuando dijo ciertamente moriréis, lo cambiaba en la mente de ellos y lo hacía escuchar diciendo ciertamente te mataré, cuando eso no fue lo que Dios dijo. Seguimos leyendo, o sigo leyendo. Todos estos eran malvados sin mezcla de bondad. El Espíritu de Dios que continuamente contendía en sus corazones fue continuamente resistido. Así que la maldad tenía su camino soberano. Ellos eran malvados continuamente. En otras palabras, dice él, no había intervalo de bondad, no había momento para que permitiera la reflexión seria, no había propósito santo, no había un acto justo, ni uno. Eso él está describiendo lo que leemos en el versículo 5 de Génesis 6. Esa era la condición del mundo antediluviano. ¿Y qué los llevó a esto? Volvemos a lo mismo. La simiente o la semilla de la serpiente al decir, no morirás. Tú tienes vida en ti mismo, tú vives independiente de Dios, tu vida aparte, por lo tanto, eso te hace pensar que si Él te dijo que iba a morir, entonces Él debe ser el que te va a quitar la vida. Porque la vida la tienes tú en ti. Y de esa manera acusa a Dios con características de asesino que realmente se encuentran originalmente en la serpiente, que era asesino desde el principio. Ahora veamos el contraste con Noé. Vamos al versículo, a Génesis 6, verso 9. ¿Cómo se nos describe que era Noé? Génesis 6, verso 9. Para que veamos un contraste de quién era Noé o cómo era Noé. Verso 9. Génesis 6, verso 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que primero se nos dice que Noé fue varón justo, que fue perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Noé no estaba exento de las tentaciones que estaban a su alrededor. Tal vez su carne no era distinta a la de los hombres a su alrededor. Sin embargo, él vivía de una manera muy distinta al resto de los hombres. Había un contraste demasiado marcado. Justo, perfecto, caminó con Dios. ¿Cómo entonces Noé pudo ser justo, pudo ser perfecto y pudo caminar con Dios? Porque estos son simplemente el resultado de otras cosas. Esto es un efecto. El que un hombre llegue a ser justo es un efecto de algo. El que un hombre llegue a ser perfecto es un efecto de algo. Hay una causa que provocó que él llegara a ser justo, llegara a ser perfecto y que pudiera caminar con Dios. Algo lo movió a caminar con Dios, como en el caso de Enoc. El nacimiento de su hijo lo llevó a caminar con Dios 300 años. ¿Qué fue lo que llevó a Noé a ser justo, perfecto y a caminar con Dios? Vamos a un versículo hacia atrás, en el versículo 8, nos dice la causa. Versículo 8.
Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y ahí que está la diferencia. Y aquí es que viene el reto. ¿Cómo leemos? Porque tradicionalmente cuando escuchamos a alguien decir, tal persona halló gracia ante los ojos de otra persona, estamos pensando que a una persona le cayó bien esa persona y lo quiere favorecer porque le cayó bien, porque encontró algo bueno en esa persona. Sacho, Jonathan halló gracia en los ojos de la directora. Pensamos que la directora como que le cayó bien Jonathan y lo quiere favorecer. Cuando en nuestra interpretación de que alguien haya gracia en los ojos de otra persona, pensamos que la persona que está arriba vio algo bueno en la persona que está abajo para entonces favorecerlo. Pero no nos damos cuenta que eso no es lo que dicen las palabras aquí. Vamos a hacer algunas preguntas que pueden hacer este asunto más evidente. ¿De quién nos está hablando el versículo? ¿Quién es el sujeto en el versículo? Noé. Noé. ¿Qué hizo Noé? ¿Ah? Encontró algo. ¿Qué fue lo que encontró? Gracias. ¿En dónde lo encontró? En los ojos de Dios. Noé se dio cuenta que Dios tenía gracia para dar. Noé se dio cuenta que Dios tenía gracia para dar. No fue que Dios dijo, ay, qué bueno este hombre, déjame ser bueno con él también. Que así como lamentablemente lo hemos interpretado, que como él era bueno, Dios lo miró y dijo, lo voy a salvar. No, Dios estaba dando gracia y Noé se fijó en eso. Mientras los demás decían, qué bueno tiene Jehová para hacer por mí, ignorando que toda la abundancia que tenían era provista por Dios, Noé se dio cuenta que toda la abundancia que todo el mundo tenía era provista por Dios. Y dijo, espérate, Dios es bueno. Él tiene gracia para dar, porque gracia es aquello que se da sin que la persona que lo recibe o que la persona que podría recibirlo haga nada para merecerlo. Entonces Noé halló gracia en Dios. Él se dio cuenta que Dios era lleno de gracia. No sé cuán evidente es para ustedes, pero aquí Dios no vio nada en Noé. El que vio algo en Dios fue Noé. Pero seguimos con la mente dañada por la manera, porque el enemigo busca torcer en nuestra mente el significado de las palabras bíblicas para que no entendamos. Pero el que encontró, el que halló algo fue Noé y fue la bondad de Dios. Así que, ¿cómo Noé llegó a ser justo, perfecto y caminar con Dios? Porque él se dio cuenta de la bondad de Dios que los demás ignoraban. Los demás decían, apártate que no quiero nada contigo. Mas Noé decía, espérate, tú estás lleno de gracia, tú tienes gracia para dar, tú eres bondadoso, yo quiero caminar contigo. Así que los conceptos que tenemos de Dios sí marcan una diferencia en cuanto a cuán conectados queremos estar con Él o no. Si le queremos abrir la puerta de nuestro corazón o no. Si queremos tener una comunión con Dios o no. La diferencia estuvo aquí en que unos quisieron ver a Dios como un tirano, mientras que Noé lo vio como un Dios lleno de gracia para dar. Así que Noé encontró en Dios o halló en Dios lo que Dios más adelante le revela a Moisés. Vamos a Éxodo 34, verso 6. Éxodo 34, verso 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad. Dice, cuando dice piadoso, en mi versión por lo menos dice misericordioso y piadoso, la palabra ahí piadoso realmente implica lleno de gracia.
En inglés dice gracious. En español dice piadoso. En inglés dice lleno de gracia. Así que a Noé le fue revelado esto. Las mismas palabras de Noé, o las mismas palabras que se le aplican a Noé, en el versículo 8, de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, también se nos dice en Génesis 18, vamos allá un momentito, Génesis 18, que Abraham también halló gracia. Génesis 18, desde el verso 1 hasta el verso 3, nos dice lo siguiente. Génesis 18, del 1 al 3. Y le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Parece llevarnos a la misma mentalidad que teníamos antes de pensar que, mira, si de alguna manera, si hallo gracia en tus ojos, en el sentido de que si yo te caigo bien, si tú ves algo bueno en mí, te pido que por favor no lo sigas, sino que permanezca aquí, que te quede aquí. La palabra si he hallado gracia, que es como una pregunta, un cuestionamiento que muchas veces se utiliza cuando hay duda, cuando no hay seguridad del asunto. Es la palabra hebrea im, y también puede significar ya que. Y si puede significar ya que, también esto podría leer, versículo 3, dijo: Señor, ya que he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, ya que me doy cuenta que tú has venido para bendecir, ya que me doy cuenta que tú tienes gracia para dar, te pido que no lo sigas y que permanezcas para yo poder recibir esa gracia, esa bendición de tu presencia en mi hogar. No era cuestionando ni dudando la bondad, sino es creyendo que si tú me viniste a visitar es porque tienes una bendición y tienes gracia para dar. Y por lo tanto yo estoy reconociendo, ya que yo sé que tú tienes gracia para dar, te pido que por favor me la des. Ya que viniste y tú eres lleno de gracia, pues dame lo que tienes para mí. Quédate con que tu presencia permanezca aquí conmigo. También tenemos la tentación, y tengo que aclarar esto, tenemos la tentación de leer estos versos que hablan acerca de hallar gracia en los ojos de Dios bajo la mentalidad del viejo pacto o salvación por obras. ¿Me explico? Si pensamos que había algo bueno en Noé que atrajo a Dios para favorecer a Noé, eso es salvación por obras. Noé entonces fue salvo por las obras. Y tenemos que entender que eso sería salvación por obras de parte de Noé, y sería eros y no ágape de parte de Dios, porque entonces Dios vio algo que le atrajo para favorecer. Y eso es eros. Cuando algo te atrae, te parece valioso por lo que tiene o por lo que está mostrando, y entonces tú te acercas para darle algo a alguien que te parece valioso ante tus ojos. Así que Dios, viendo algo bueno en Noé, es salvación por obras de parte de Noé y es eros de parte de Dios. Pero no dice que Dios encontró algo en Noé, pero sí, más bien nos dice que Noé fue el que encontró que había gracia en los ojos de Dios. Ahora, tiene que quedar claro que la gracia que Noé halló no era una gracia que estaba solamente destinada para él. Era una gracia que no solamente se estaba derramando sobre su vida, era una gracia que se estaba derramando para todos.
Simplemente unos lo ignoraban y él lo estaba viendo y la agradecía. Juan 1:16 y 17. Dice, versículo 16, y de su plenitud tomamos todos. Y gracia por gracia. ¿Quiénes? Todos. Así que la gracia de Dios no es para algunos que le caen bien, ni siquiera es para los que se dan cuenta. La gracia de Dios está siendo dada para todos. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así que había gracia para dar para todos. La gracia se les da a todos, nos dice ese versículo. También tenemos un segundo testigo para entender que la gracia es para todos, no solamente para algunos. Tito 2:11, vamos al libro de Tito. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Dice que se manifestó a todos los hombres. Mira qué interesante que dice que se manifestó. Ya estaba, lo que pasa es que se manifestó visiblemente a través de Jesucristo. Pero la gracia estaba y dice que se manifestó a todos los hombres. Así que, ¿quiénes reciben la gracia? ¿O para quién se le está dando la gracia? A todos se les está dando la gracia. La otra pregunta sería, ¿cuándo fue dada la gracia? Porque muchas personas dicen, no, la gracia comenzó a ser dispensada desde la cruz en adelante. Antes no había gracia. Familia, hermanos, pensar que alguien puede llegar al cielo por sus propias obras, como lo hizo Enoc, como lo hizo Moisés, como lo hizo Elías. Pensar que alguno de ellos puede llegar al cielo por sus propias obras, sin la gracia, es destruir el evangelio por completo. Porque si yo puedo obrar mi propia salvación, en vano murió Cristo. Estas personas llegaron al cielo únicamente por la gracia de Dios. Pero vamos a dejar que la Biblia lo conteste. Vamos a 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo, hay 2 o 3 páginas atrás. 1:9. Miren qué interesante esto y cuán claro. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Así que la gracia fue dada desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo el hombre se habría de mantener puro y santo? Por gracia, porque constantemente seguiría recibiendo de la plenitud de Cristo, sin merecer nada. Así que el hombre hubiese sido mantenido santo y puro por gracia. Y el hombre en condición de pecaminosa puede ser llevado de nuevo a la santidad y a la perfección únicamente por gracia, por la misma gracia. Así que desde antes de la fundación del mundo, antes del principio del mundo, antes del principio de los siglos, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Y qué es gracia? No hay tal vez un versículo bíblico que defina gracia así abiertamente, pero podemos definir gracia basado en lo que hace la gracia. ¿Para qué sirve la gracia? Entonces de esa manera se nos hace más fácil definirlo. Vamos a Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos del mismo modo que ellos. Así que por la gracia somos salvos. O sea que únicamente la salvación es posible a través de la gracia. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tenemos que entender que la fe es parte de esa gracia. La gracia nos salva y nos dice por medio de la fe, porque la fe está contenida dentro de esa gracia.
Porque la fe es un don. Y lo que se nos da es parte de esa gracia. Así que, ¿qué hace la gracia? Nos salva. Hechos 20:32. Aquí vamos a estar viendo muchos versículos. Hechos 20:32. Sí. Y ahora, hermanos, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que tenemos que la gracia de Dios es poderosa para edificarnos o sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. En otras palabras, la gracia nos edifica y nos santifica. Así que la gracia es lo que Dios nos da para poder ser obedientes, porque por nosotros mismos no podemos obedecer. Romanos 1:5 nos dice, un poquito más adelante, Romanos 1:5 nos dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Así que la gracia nos da obediencia. Por la gracia de Cristo es que podemos obedecer la fe. ¿Ok? Así que, en otras palabras, la gracia nos hace obedientes. ¿Qué más hace la gracia? La gracia nos justifica. Vamos a ver Romanos 3:24, ahí mismo en Romanos. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no era justo, perfecto y caminaba con Dios, porque veía gracia en Dios y recibía la gracia que Dios tenía para dar. Él fue capaz de ser justificado, de ser santificado, de ser hecho justo, santo, perfecto, porque él vio que Dios tenía algo bueno para dar y él dijo, dámelo a mí, yo quiero todo lo bueno que tú tengas, dámelo. Y así entendemos que la gracia, repasando, es dada a todos desde antes de la fundación del mundo, y la gracia nos salva al hacernos obedientes y nos santifica. ¿La gracia puede crecer en nosotros? ¿Puede crecer en nosotros la gracia? ¿Aumentar? Bueno, la calidad de la gracia es la misma, la cantidad va en aumento. En la medida que yo me dé cuenta que la necesito, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando yo veo que el pecado abunda en mí, exactamente en ese momento, en ese lugar, en ese aspecto de mi vida donde yo veo que está abundando el pecado, ahí mismo yo tengo que creer que la gracia me es dada para vencer en ese aspecto específico donde yo me encuentro débil y yo encuentro que soy flaco, o sea, que tengo flaqueza en ese aspecto específico. Así que puede la gracia aumentar en la medida que yo veo mi necesidad, yo aprecio más gracia todavía. También podemos ver en 2 de Pedro 1:2 que Pedro dice, gracia y paz sean multiplicadas a vosotros a través del conocimiento de Dios y de el Señor Jesús. 2 de Pedro 1:2. Qué interesante eso, que dice que la gracia va a aumentar en la medida que yo voy conociendo a Dios y a Jesús. En la medida que yo veo su bondad
yo veo que tiene más gracia para dar, que Él es más bueno todavía. Segunda de Pedro 3:18. Dice, mas creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, tanto ahora como por siempre. Así que no solamente se nos dice que la gracia aumenta a través del conocimiento, sino que nos dice que también se nos exhorta a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Aún Moisés quería crecer en gracia cuando dijo las palabras que se encuentran en Éxodo 33, versos 12 y 13. Dice así, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. O sea, él no se sentía capaz. Dice, tú tienes que enviarme ayuda. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Miren qué interesante esto. Antes de pasar al versículo 13, nos dice que Moisés le está pidiendo, mira, tú me dices que saque este pueblo, no me has dicho quién va a ir conmigo, yo me siento solo, y tú me has dicho que tú me conoces y también que yo te he conocido. Miren qué interesante. Yo te he conocido por tu nombre. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, yo te conozco por carácter, yo conozco tu carácter, yo sé quién tú eres íntimamente. Y has hallado también gracia a mis ojos. O sea, yo sé cómo tú eres y tú sabes que yo tengo gracia para dar. Tú sabes que yo te voy a bendecir. Yo te conozco tal como tú eres y tú me conoces tal como yo soy. Porque tú sabes que yo tengo gracia para dar. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Ahora pues, vuelve el sí. Si he hallado gracia, puede ser traducido como ya que he hallado gracia, porque es la misma palabra. Ahora pues, ya que he hallado gracia en tus ojos, ya que yo sé que tú tienes gracia para dar, te ruego que me muestres tu camino. Esta es la gracia que estoy demandando, que yo sé que tú me quieres dar. Que me muestres tu camino para que te conozca aún más. Y que halle gracia en tus ojos para seguir encontrando más gracia en tus ojos. Quiero seguir creciendo en el conocimiento de ti. Y considera que este pueblo es tu gente. Así que Moisés había hallado gracia en los ojos de Dios, pero quería seguir hallando gracia en los ojos de Dios. No se quería quedar simplemente con decir, yo sé que Dios es bueno. No, eso yo no lo voy a resolver en mi mente, porque ya yo sé que Dios es bueno. Ignorando que en su carne está todavía la semilla que le dice que Dios no es bueno. Y que si él no logra extirpar por completo esa semilla de su mente, en algún momento va a dudar de la bondad de Dios y no va a depender ni vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que sí, se nos exhorta a crecer en gracia, en la medida que le conocemos. Esto es hermoso. Mientras contemplamos el carácter santo, amoroso, lleno de gracia y misericordia de Dios a través de Cristo, nuestros pecados van a abundar. Pero la gracia va a sobreabundar o a abundar mucho más. Así que la gracia es lo que se nos da para vencer este presente siglo malvado. Fue lo que la gracia fue lo que se le dio a todos ellos. La gracia fue lo que pudo recibir Noé porque halló gracia en los ojos de Dios. Y la gracia fue lo que le dio la victoria a Noé, a diferencia de sus contemporáneos. Vamos a examinar algunas cositas
Antes les voy a leer un párrafito resumiendo algunas de las ideas. Dice que Noé encontró todo eso en los ojos del Señor. Él encontró que Dios miraba sobre él y sobre toda carne con amor y estaba dispensando gracia desde su trono de la gracia sobre todos. Él encontró a un Dios amante que ninguno de sus contemporáneos pensó que existía. Un Dios que daría todo a un pecador perdido, y eso es ágape. Porque siendo sus, eso lo escribí yo, pero eso es ágape, que aún nosotros siendo pecadores, siendo sus enemigos, Él dé a su Hijo por cada uno de nosotros. Y el ágape, amor incondicional, amor que no espera nada a cambio, amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor siendo manifestado engendra fe. Porque entonces yo puedo confiarle el todo de mi vida a alguien que me ama así. Y fe es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que fue por la fe que en Génesis 6:22 nos dice: 6:22 nos dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fe es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Noé hizo todo conforme a lo que Jehová le mandó. ¿Por qué? Porque él halló gracia. Y como él halló gracia, conoció a Dios. Sabía que Dios es amor. Confió en él e hizo todo según Jehová le dijo. También vemos en Génesis 7:1, el primer versículo del capítulo 7, que es el que va después de ese. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora es Dios el que ve a Noé como justo, porque fue la experiencia de ver gracia en los ojos de Dios lo que lo llevó a confiar en Dios y a vivir de toda palabra de Dios y a obedecer a Dios, y esto lo justificó. Justificar significa hacer justo. Como Noé le creyó a Dios e hizo conforme a lo que Dios le dijo, que es la manifestación de creerle a Dios, entonces Noé es justificado. Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Noé le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Lo mismo, justificación por la fe. Es hermoso, es hermoso. Nos sigue diciendo Hebreos 11:7. Nos dice así, Hebreos 11:7. Por fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Fue justificado por la fe. Pero esa fe, ¿la generó él? No. Esa fe fue engendrada al contemplar el amor y la gracia de Dios siendo manifestada en su vida. Los antediluvianos fueron colmados de bendiciones por Dios hasta más no poder. Tenían todo. Pero ellos no vieron que era Dios el que no quisieron ver la bondad de Dios. Noé la vio y esto transformó su vida. Los antediluvianos malvados no quisieron verlo, le dijeron a Dios: apártate de nosotros. Esa es la gran diferencia. Nosotros podemos rechazar la gracia que Dios nos da, o podemos simplemente gozarnos en que tenemos un Dios amante que se desborda en bendecir. ¿Perdóname? Amén. Así mismo es. Segunda de Pedro 2:5.
Segunda de Pedro 2:5. Nos dice así, Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero ¿de qué? De justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok, esa justicia de la cual Noé era pregonero, ¿era justicia por obra o justicia por la fe? Por la fe, porque él le creyó a Dios. Nos dice que fue heredero de la justicia que es por la fe. Y él fue pregonero de justicia, porque él manifestó la fe que justifica. La fe que nos hace justos, la fe que nos hace santos, la fe que nos hace perfectos. Él la manifestó porque le creyó a Dios. Pero eso solamente, y tenemos que recordar que eso solamente es el resultado de la contemplación de la bondad de Dios, de la gracia que Dios tiene para dar. Es mirar a Dios en sus ojos y ver gracia, no ver bajo ninguna circunstancia a un Dios iracundo. Tenemos que tener muy claro que la descripción que se da acerca del carácter de Dios en 1 Corintios 13, cuando se describe el ágape, nos dice que Él no se irrita. Él no se irrita, simplemente no se irrita. Así que con confianza podemos mirar a Dios y saber que Él no se irrita. ¿Cuál es la diferencia entre los perdidos al fin del tiempo? Vimos la diferencia entre Noé y los perdidos antediluvianos. ¿Cuál es la diferencia entre los salvos y los perdidos cuando Cristo venga? Unos van a ver gracia en los ojos de Cristo cuando Él venga, y otros van a querer esconderse de aquel que viene porque entienden que no tiene nada bueno para dar, que viene a destruirlos. Unos lo van a mirar como Adán y Eva pensaron que se acercaba, ¿verdad? Lo van a mirar con la misma mentalidad que los miraron Adán y Eva, con ese mismo marco, y van a pensar que no tiene nada bueno para dar, y si viene por ahí es para destruir. Y otros lo van a mirar a los mismos ojos llenos de amor y ternura. No es que Cristo va a tener una cara molesta para una gente y para otros va a estar sonriendo. El mismo amor, que para unos va a ser un gozo increíble poder ver ese rostro de amor, ese mismo amor para otros va a ser un fuego consumidor. No porque Cristo lo sea, sino porque para ellos eso es lo que Él es. Primera de Pedro 3:20 nos dice, haciendo referencia a los antediluvianos, dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Y la pregunta que hago aquí, ¿qué espíritu tenía Noé? ¿Qué espíritu tenía Noé? El espíritu de Cristo. Vamos 2 o 3 versículos más arriba para verlo más abiertamente. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Miren qué interesante esto. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y ahora vemos quiénes eran esos espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Está hablando de la gente antediluviana. Esos espíritus encarcelados eran almas encarceladas en el marco de pensamiento de la simiente de la serpiente, que nos dice que Dios nos quiere matar, que dice que Dios no tiene nada bueno para dar, que dice que Dios está reservando lo bueno para Él. Ese marco de pensamiento es lo que encarcela al ser humano. Y esos espíritus antediluvianos estaban encarcelados en ese pensamiento. Y el Espíritu de Cristo, en tiempos de Noé, a través de Noé, les predicó a esos espíritus encarcelados acerca de la gracia, del amor y la justicia de Dios. Mientras se construía el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvados
por agua. Algunas personas piensan que es que Cristo cuando murió descendió a algún sitio donde habían almas y allá les predicó a ver si se convertían. Eso es lo que piensan muchas personas acerca de estos versos. El contexto te dice que la predicación fue mientras se aparejaba el arca. Mientras se construía el arca, fue la predicación. Cristo estaba en Noé. La paciencia de Cristo estaba en Noé. Y esa paciencia, ese sufrir por largo tiempo estaba en Noé. Y Noé presentó a un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor a los antediluvianos, con paciencia y sufriendo las burlas, el rechazo, pero sufriendo más que todo el ver a sus hermanos en la carne tomar un camino de autodestrucción. Así que Noé no fue a predicar como muchas veces los cristianos pretendemos hacer. Aquí está la verdad. Si la quieres coger y si no, tú te chavas, tú te fastidias. O las consecuencias serán de ustedes. Allá ustedes con Dios. No. Dice que la paciencia de Cristo a través de Noé contendía en los corazones de todos esos hombres al Noé presentar las palabras de Cristo en el Espíritu de Cristo. El hallar gracia en los ojos de Dios nos va a hacer presentar un mensaje en el mismo Espíritu de Cristo a todas las almas encarceladas de este mundo. Y yo ruego a Dios, y es mi oración, el ser liberado por completo de este marco que me encarcela mi espíritu y me hace pensar equivocadamente acerca de mi Dios, para entonces yo poder, con todo el poder del Santo Espíritu de Cristo que estaba en Noé, poder hacer lo mismo hoy en día y preparar a un mundo encarcelado y liberarlo y traerlos de vuelta a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Una vez más, Padre amante, doblamos nuestras rodillas, no por miedo, no porque este acto te apacigüe tu ira o de alguna manera compre favor ante tus ojos de nuestra parte, sino porque reconocemos, oh Dios, que tú eres un Dios santo, un Dios bueno, un Dios amoroso. Y nosotros, Señor, somos pecadores. Hemos pensado tan mal de ti. Reconocemos que tu grandeza es por tu carácter más que por tu poder. Sí tienes todo el poder, pero quien tú eres, un Dios amoroso, un Dios compasivo y misericordioso, un Dios lleno de gracia para dar, nos hace ir de rodillas y acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo que tú tienes gracia para dar y ayudarnos y ofrecernos y darnos ese oportuno socorro que necesitamos. Como dice tu palabra, Padre. Así que de rodillas reconocemos tu gracia, pero también nuestros pecados. Reconocemos que tú eres el soberano en nuestras vidas, no porque el estar por encima de los demás te cause placer, Padre, sino porque si tú no estás por encima de los demás, todo perece. Tú tienes que estar por encima de nosotros para poder darnos todo lo que tú eres, incluyendo la vida, pero principalmente tu carácter y tu espíritu. Padre, de rodillas confesamos que eres un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia y de bondad. Y con confianza nos acercamos a tu trono, al trono de la gracia, para recibir en esta tarde esa maravillosa gracia que tú tienes para nosotros. Por favor, Padre, perdónanos por haber pecado, que es lo mismo que decir perdónanos por haber pensado mal de ti. Y ayúdanos a revelarte al mundo entero.
¿Tenemos que ser justificados, Padre? Sí, lo necesitamos. Yo necesito la justicia. Yo necesito la santidad. Pero sin conocerte como realmente tú eres, sin contemplarte tal como Cristo te revela, sin conocer tu bondad que engendra fe, no puedo ser justificado, porque la justicia viene por la fe. Padre, eso lo entendemos y pedimos, oh Dios, que la obra que tú quieres hacer en nuestra vida y a través de nosotros sea completada. Bendícenos el resto del sábado y el resto de tabernáculos en el nombre de Jesús. Amén.